A su lugar, mi hermano. No sé si ya ve que el domingo pasado comentaba yo acerca de mis temores infundados de la ausencia desde el inicio del mundial. Lo que no contaba yo es, porque dije, bueno, es a las 8 de la mañana, ya para esta hora están todos. No, pero no contaba con que era el Día del Padre. Y ya entre una cosa u otra, ahí le encargo, no ande buscando pretextos, mejor véngase, celebre, festeje aquí y luego ya váyase a festejar en familia. Esta es su familia, aquí somos una familia. Y qué bonito es que podamos festejarnos unos a otros como papás. Así es de que, por lo pronto, qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que decidió vencer la tentación de no irse a festejar que México ganó 1-0. Ay, sí. Pero bueno, hemos estado estudiando grandes hombres del libro de los Hechos. Y el primer personaje que vimos fue precisamente Esteban. Y luego el domingo pasado vimos, ¿quién se acuerda cuál vimos el pasado? Felipe, ¿verdad? Híjole, Felipe. Pues el día de hoy vamos a ver otro hombre que aunque no es de la Biblia, pero que es gran hombre de Dios, es el papá, los papás. Vamos a hablar acerca de eso. Sí me llama mucho la atención, la verdad, cada año en que me toca tanto compartir el tema, el Día de las Madres, como compartir el Día de los Padres o del papá. Me llama la atención que hacemos en el caso de las mujeres, de las mamás, mucha fiesta, mucha celebración, mucho regocijo, regalos, las apapachamos, ¿verdad? Palabras bonitas, inclusive hasta el pastor les ofrece un sermón así como alentador, halagador, ¿verdad? Y cuando toca a los papás, como que parece que es el padre, así, de veras. Y conocemos que la palabra de Dios en Proverbios 31 lanza todo un reto tremendo para la mujer. Difícil poder pensar en cumplir todo lo que ahí en Proverbios 31 dice con respecto a la mujer de hoy. Pero creo que los hombres también estamos enfrentando un gran reto en nuestro diario vivir. Y en el tema de hoy no pretendo, varones, regañar, ni acusar, ni avergonzar. En realidad quiero darles palabras de ánimo, de fortaleza, pero sobre todo, ¿sabe qué? Quiero compartirles lo que Dios habló conmigo para mí esta semana, como papá, ¿sí? La gran interrogante es cómo es que un papá puede ejercer su paternidad. ¿Cómo es que podemos ser buenos padres? Para empezar, ¿quién define un buen padre? El hombre, el varón fue creado por Dios para ser padre de la familia. Y al grado que es tanta la influencia de nosotros como papás, que afectamos inclusive como si fuéramos los papás también de la sociedad. Porque lo que forjamos en casa repercute en todo nuestro entorno. Y cuando Dios comenzó la familia, ahí en Génesis, comenzó con un varón. Él decidió, es el fundamento, por ahí comenzó. Y es precisamente sobre el fundamento del varón que la familia es edificada, ¿sí? No estoy minimizando el papel de la mujer, no pretendo moverme en ámbitos de antifeminismo, no es por ahí, solo quiero concentrarme y resaltar el papel que el varón y en particular el padre, el papá tiene en cada hogar. Y entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que hace que un hombre sea papá? Y tú dices, pues que tengo un hijo. Pues fíjate que si nos vamos a las definiciones correctas, nos daremos cuenta que no basta con que nada más engendremos un hijo. Si la palabra padre la buscamos no solo en la Biblia del original en el hebreo que es Abba, que significa papá, si nos vamos a las definiciones de diccionarios, a las definiciones etimológicas y nos damos cuenta que la palabra padre tiene un contexto, una definición mucho más amplia. Por ejemplo, una definición dice que padre, Abba o Abba significa fuente, fundamento, cimiento, ¿sí? Y entonces esto empezó a revolotear en mi mente y yo dije, esto cambia por completo mi concepto de lo que debo ser como padre, ¿sí? Porque no nada más es, pues soy tu papá, pues porque soy tu papá.
¿verdad? Y como que a veces tendemos a movernos en ese ambiente. Pero aprendí con todo esto, mostrándome Dios, que el varón es padre no por el simple hecho de ser un varón y haber tenido un hijo, sino por todo lo que le sucedió en su entorno, por todo lo que sigue después de haber dado o engendrado un hijo. Vemos en el Génesis que el varón, el hombre fue creado del polvo de la tierra, creado por Dios, ¿verdad? Y una vez que eso sucedió, dice Génesis 2:7, que una vez creado ahí Adán, Dios sopló aliento de vida en Adán. Dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y en ese momento el varón se convirtió en un ser viviente, ¿sí? Un ser espiritual. Algo que insistimos mucho en la enseñanza en nuestra iglesia es que nosotros somos seres espirituales. El problema de la sociedad es que no se han visto como seres espirituales, se ven como cuerpo que tiene espíritu y tiene alma. La Biblia nos dice somos espíritu con cuerpo y con alma. Esto cambia por completo, ¿sí? Somos seres espirituales porque el aliento del Todopoderoso fue lanzado sobre nosotros como seres humanos. Ahora, Dios creó entonces al varón tal y como lo acabamos de ver, y luego a la mujer, ¿verdad? Dice del costado, abrió su costado, lo hizo dormir y entonces Dios creó a la mujer. Pero después de ahí, las demás personas no son producto de una creación directa de Dios. Esto no quiere decir que Dios no haya intervenido en tu existencia, pero no de la forma que lo hizo con Adán, ¿sí? Utilizó otra manera. Dicen los expertos que la población mundial a la fecha anda alrededor de 7.500 millones de personas. Así es que podríamos decir de alguna manera que hay 7.498 millones o miles de millones de personas, ¿sí? ¿De dónde vienen? Sabemos la respuesta. Pero ya no fue una intervención de Dios en la forma en la que lo hizo con Adán y Eva. Y le dio instrucciones a Adán y Eva y dijo: fructificaos, multiplicaos. Y de ahí fueron muy obedientes, al grado que somos 7.500 millones de habitantes. Y Dios creó al hombre y luego creó a la mujer. Nos dice 1 Corintios capítulo 11 versículos 8 y 9, nos dice con toda claridad, dice: porque el varón no procede de la mujer, ¿sí? Sino la mujer del varón. Y alguien podría decir: bueno, pero si yo fui como mujer la que lo dio a luz. Sí, pero estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de un ser espiritual. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón, dice versículo 9, fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Se fija? Y esto empieza a darle sentido a la creación, al plan de Dios, ¿sí? Y fue precisamente en ese momento de la creación que el hombre, desde que Dios crea a la mujer, el varón Adán se convierte en la fuente, porque de él brotó Eva, aun y cuando fue mover de Dios, mano de Dios, obra de Dios. Pero si seguimos revisando estas definiciones de padre, Abba, no solo fuente, fundamento o cimiento, encontré que también tiene otro significado más. Significa sustentador. Padre es un sustentador. Y esto otra vez hace la diferencia. En pocas palabras, un verdadero padre significa que todo lo que haya salido de ti, debes tú sustentarlo. Debes sustentarlo, ¿sí? Así por completo. Y así es Dios. Dios es identificado en la palabra de Dios, en la Biblia. Dios es identificado como el Padre de la creación, ¿verdad que sí? Y diríamos, claro, ¿por qué? Porque todo procede de Él. Él es la fuente, el fundamento. Él creó, es el Padre de la creación, ¿verdad? Pero mire lo que dice Hebreos en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Nos dice algo más, no nada más nos dice ahí Hebreos 1:2, que nos dice que hizo el universo, es el creador, Él lo hizo. Pero su función de padre
no solo entonces en la definición que vemos es como fuente y fundamento, sino también tiene que ver con la provisión, con precisamente el proveer. Fíjese lo que dice: hizo el universo, y el versículo 3 dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo creó y lo sustentó. ¿Se da cuenta? Crea y sustenta. Y esto nos empieza a lanzar un modelo para ti y para mí como papás, ¿sí? El padre crea y sustenta. No solo crea, también sustenta con la palabra de su poder. Por eso es padre en todo el sentido de la palabra, porque hace las cosas, es la fuente, es el fundamento, pero también sustenta, ¿sí? Ser padre no es solamente un asunto de ser hombre. La mujer fue hecha de él en el texto original. Inclusive otra palabra que se utiliza para definir padre es progenitor, progenes, ¿verdad? Que tiene que ver con los genes. Los genes de la raza humana, de la humanidad, provinieron del hombre. Los genes determinan la calidad y el tipo de la persona. Lo determinan ahí. Esto significa que todo lo que la raza humana llegue a ser, ¿sí? O ha llegado a ser, ha sido debido o es debido a lo que el hombre produce. Y entonces, pues con razón estamos como estamos. Ya entiendo ahora, ¿sí? Aquí es donde vemos la importancia de ser buenos padres. La importancia. Cuando Dios da origen a su pueblo, por ejemplo, ¿se acuerda que empezó con su pueblo Israel? ¿Qué es lo que hace? Manda y llama a un hombre, a un varón, Abraham. Y con un hombre, con ese varón, gira sus instrucciones y lanza. En lo espiritual, Dios está siendo progenitor de su pueblo. Y entonces Abraham le cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes, ¿verdad? Mis hermanos, tenemos que comprender una realidad. Nuestro país, México, ¿sí? No puede ser más bueno que sus padres, o al revés diríamos, es tan bueno dependiendo de qué tan buenos padres existan en México. Tenemos que darnos cuenta que el impacto como papás no se queda solamente en nuestros hijos directos, ¿sí? Claro, insisto, ¿verdad? El hombre determina la calidad de la nación. Aunque valoremos, festejemos, honremos, celebremos a la mujer, ella nunca va a poder reemplazar al hombre. Y viceversa también, exactamente. Si usted dice, pastor, sí, también es cierto, el hombre nunca va a poder reemplazar a la mujer. Inclusive en Efesios 6, versículo 2, cuando dice Dios, fíjese, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Es el primer mandamiento que tiene promesa. Pero observe, yo me pregunto, ¿por qué no dice honra a tus padres? ¿Por qué no dice honra a tu madre y luego a tu padre? Dice honra a tu padre y a tu madre, diríamos. Podemos hacer una especie de pausa, porque todo el concepto de padre tiene que ver con fuente y con sustento, ¿sí? Ser padre no es un título, ¿sí? No es un nombre. Yo no me llamo padre. Soy padre, pero no me llamo padre. No es mi nombre, ¿verdad? Y cuando hablamos de Dios como padre, ese no es su nombre. Dios no se llama padre, Dios es padre. ¿Por qué? Porque es creador y sustentador, pero no se llama padre, ¿sí? Es por lo que hizo. Así es que entonces el hombre, el padre, hombre, puede ser padre por lo que hizo. Ese no es nuestro nombre, ¿verdad? Los hombres padres somos la fuente, somos el fundamento, somos los progenitores, pero somos los sustentadores de la familia también. Este concepto es muy importante. Esa función y esa posición de padre es la que la Biblia dice que debemos honrar. La Biblia no dice ama a tu padre. La Biblia dice hónralo. Y no dice honra al hombre. No dice honra al hombre que te creó o que te, no sé, prohijó, como le quieran llamar, que te generó, engendró. Está llevándonos a que tú y yo debemos honrar la esencia de padre, no tanto, ¿verdad?, a la persona. Y esto nos ayuda mucho, sobre todo en que si tu papá no fue una persona digna de honra, te va a costar mucho trabajo honrarlo. Pero entonces te das cuenta que debes honrar, ¿sí?,
es función de padre, y tu papá entonces ya no tiene que ser perfecto para que lo honres. Debes honrar su posición, ¿sí? Dios no dice, insisto, que ames a tu padre, dice que lo honres, porque es de quien tú provienes. Es de quien tú provienes, este es el concepto. Y los padres, claro que sí, debemos ganarnos la honra de nuestros hijos. Claro que sí. Porque el hecho único de que hayas tenido un bebé no te hace padre. En un sentido biológico sí, pero en un sentido de definición estás incompleto. Ser padre no nada más es ser fuente, sino también ser sustentador. Y muchos reclaman su derecho de ser padres por el simple hecho de que engendraron o generaron un hijo. Y eso está incompleto. Son padres a la mitad, son medios padres, porque generaron, fueron fuente, pero no están sustentando, no están proveyendo, ¿sí? Proveyeron la fuente, los genes, pero no el sustento. Necesitamos comprender que no solo es haber engendrado un hijo, sino debemos proveer el soporte emocional, físico, económico y espiritual. Este es el diseño de Dios sobre nuestros hijos. Honra a tu padre. Si no lo honras, estás como de alguna manera, pues no diría maldiciendo, pero la raíz, porque tú provienes del papá y tú eres fruto de tu papá. Entonces, si tú estás dañando, afectando, maldiciendo la raíz, tú estás dañando lógicamente el fruto. Y algo para las mujeres, eso significa que el hombre con quien te casaste o con quien te vas a casar un día, está sufriendo lógicamente, ¿sí?, las consecuencias de una paternidad ausente. La causa número 1 de problemas y de crisis sociales en el mundo es la ausencia de un modelo varonil de padre en los hogares. No hay modelos a seguir. Y el problema radica en que esos hijos no tienen a quien seguir, pero el problema está que ese papá tampoco tuvo a quien seguir, y el papá de su papá tampoco tuvo a quien seguir, y se va repitiendo, ¿sí? Los papás no tuvieron entonces un buen modelo de padre, no lo tuvieron. Así es que, como decía ahorita, mujeres, te casaste o te vas a casar, estás casándote con un hombre que está sufriendo las consecuencias de una paternidad ausente de varias generaciones. ¿Te puedes imaginar? Y tú, mujer, esposa, le das un bebé y esperas que sea buen padre, porque pues lo engendraste. Y ese padre, nosotros, los papás, no tenemos ni idea de cómo ser padres. Nadie nos entrenó, nadie nos capacitó, nadie nos dijo cómo hacerlo. Y la mayoría no tuvo un modelo a quien seguir. Imagínate, estamos en la calle. Es que, mujer, tenle paciencia a tu marido, no te desesperes. Dile, ya te entiendo, mijito, estás medio... No es cierto, pero sí, aguántele tantito, ¿no? Ahora, ¿qué haces si tu papá fue un fracaso como padre? ¿Qué haces si tu papá no fue un papá para ti? ¿Qué haces si tu papá no estuvo cerca? Si tu papá a lo mejor estuvo ausente. ¿Qué pasa si a lo mejor no estuvo ausente, estuvo ahí, pero te ofendía, te insultaba, o a lo mejor hasta te golpeaba o castigaba injustamente? No sé. ¿Qué haces? Eso quería que me preguntaras. Qué bueno que me preguntas, ¿verdad? Mateo 5:48. Aquí empezó Dios a hablarme en esta semana. Tenía preparado el material conforme iba avanzando la semana, para exponer el día de hoy. Y en mi lectura me encontré con este pasaje y me detuve, me llamó mucho la atención, y este versículo fue el culpable, el que Espíritu Santo usó para darme un giro y exponer lo que estoy exponiendo el día de hoy. Porque cuando yo leía este versículo, Mateo 5:48, ¿sí?, lo leí primero como lo he leído siempre, como un gran reto. Sed pues vosotros perfectos. Y yo decía, ¡ay, qué difícil! Es más, desde que lo leía yo ya me daba por vencido. ¿Tú no? Hombres o mujeres, o sea, sed pues vosotros perfectos. No, ¿me das otro versículo, por favor? Pero, ¿sabe qué? Como que a la hora que le empecé a decir eso a Dios, ¿cómo perfecto? ¿De dónde puedo yo sacar la perfección? Y sentía que Dios me decía, sigue leyendo. Me interesa que ahorita pongas atención a la segunda parte del versículo. Dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces empezó a crear una revolución. Mis hermanos, si tu papá falló, Dios te está proveyendo un modelo. Si tú no tuviste un modelo a seguir,
sé como Él, Padre es perfecto que está en los cielos. Y entonces se abre todo el panorama. No, a lo mejor no tuviste un papá que aspira a seguir, no tuviste un ejemplo, no estuvo presente, fue un mal ejemplo, no sabes a quién seguir. Pero tienes un Padre perfecto en los cielos a quien puedes tú seguir, es tu modelo. Dios mire qué lindo es Dios, provee en medio de las injusticias de la humanidad, en medio de la deficiencia de la paternidad, y Dios te provee un modelo. No te preocupes, hijo, si no tienes a quién seguir, a quién imitar, imítame a mí. Oiga, qué lindo es Dios. No está esperando que yo viva inmaculado y a la perfección. Me está diciendo, voltea a verme a mí y aprende de mí. Se fija el contraste, como esto para mí me abrió los ojos. Si tu padre falló, Dios provee un modelo. Ya no tienes que ser como tu papá. Porque no, pues es que mi papá así era, pues yo también. Mi papá era un borracho, pues ¿qué esperabas de mí? Yo también. No, ya no tienes que ser como tu papá. Si tu papá no proveyó el modelo correcto, sé como él, tienes un ejemplo. Aquí estás, cómo es Dios, y lo vas siguiendo. Ya no tienes que decir así. Si falla lo terrenal, voltea al cielo. Si no tuviste lo de la tierra, pon tu mira en las cosas de arriba, voltea a ver a Dios, es tu ejemplo perfecto. Si no encuentras un modelo aquí en la tierra, voltea al cielo. Yo no sé tú, pero a mí me dejó boquiabierto. Yo puedo jactarme que tuve un buen padre, pero Dios me habló de una manera tan abierta en este sentido. Y entonces yo diría, bueno, entonces ¿cómo puedo definir el modelo perfecto de padre? O sea, ok, Señor, ahí eres perfecto, eres el modelo, a ti tengo que seguir, te tengo a ti, si no tuve a quién seguir, a quién modelar, a quién imitar. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿Sabes un secreto? Solo observa a los hijos y podrás saber más o menos cómo es papá, ¿verdad que sí? Yo sé que hay sus excepciones, hay padres muy buenos y que tuvieron hijos, no sé por qué pasó. Pero en la mayoría de las veces solo voltea a ver a los hijos y te podrás dar cuenta de cómo es el papá. Y eso es lo que entonces Jesús te dice, el hijo del Padre perfecto, el hijo perfecto del Padre perfecto, te dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, mi hermano, yo no sé si te das cuenta, el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, entonces volteas y ves a Jesús y dices, bueno, pues ya sé que tiene un Padre perfecto, entonces voy a verlo a Él, porque al verlo a Él estoy viendo a su Padre, ¿sí? ¿Quieres saber qué tan buen padre eres? Observa a tu hijo, solo voltea a ver a tu hijo. Jesús es el Hijo perfecto provisto por el Padre perfecto. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Así es que entonces vamos a aprender del modelo perfecto, del Padre perfecto que está en los cielos, a través de su Hijo que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Vamos tratando de ver cómo funcionó la paternidad y cómo funcionó Jesús como Hijo ante un Padre perfecto. Y de ahí entonces obtenemos 6 conceptos que quiero, 6 consejos, 6 conceptos, 6 principios, 6 verdades con respecto a el papel del Padre perfecto. Número 1, un buen padre provee identidad. Un buen padre provee identidad. Un hombre sin identidad es un desconocido, diríamos es un don nadie. Y si tú te casaste con un hombre sin identidad, te casaste con nadie. Siento decirlo. Cuando el hombre no sabe quién es, va a buscar siempre convertirse en alguien más, porque no sabe quién es, no sabe comportarse, porque no sabe quién es. Entonces voltea y ve a Michael Jordan y quiere ser como Michael Jordan. Y va y se compra unos tenis de $200 de Michael Jordan. Y yo no sé si se sienta Michael Jordan, pero porque no tiene identidad. Ahora, si le quieres comprar a tu hijo zapatos de $200, cómpraselos. Ese no es el punto de lo que estoy diciendo. Pero cuando no tenemos identidad, porque nuestros padres no nos las dieron, lo que sucede entonces es que precisamente estamos vistiéndonos de alguien más. Calvin Klein, Carolina Herrera, Nike. Otra vez no tengo nada. Te puedes puesto a pensar, o sea, no sé, de alguna... Yo me acuerdo que me da... Ahora ya de repente pues alguien me regala una camisa. Pero yo decía, ¿sabes qué? Yo no quiero que tenga ningún letrero, aunque sea de muy buena marca, no quiero que traiga
prefiero que no tenga. Pero te puedes imaginar que estoy bromeando, ¿no? Pero que nuestra identidad fuera tan completa que dijeras, yo no necesito poner aquí Calvin Klein, mejor que Enrique. ¿Qué marca traes? La de Enrique, no sé. Digo, estoy exagerando, pero es que es eso, ¿verdad? Nos vestimos de alguien más. Como que esas personas que no recibieron de su papá una identidad, necesitan portar o vestir la identidad de otros, ¿sí? Porque no tienen ninguna identidad. Mi hermano, necesitamos comprender. Ahora, esto que te estoy diciendo, papá, no es en crítica. Mire, yo me considero humildemente un buen padre, y Dios me habló y me redireccionó ciertas cosas que sé que debo cambiar, pero me motiva, me alienta, me llena de gozo la manera en la que Dios lo hace, y así lo estoy transmitiendo. Mi hermano, no vengo a juzgarte, papá, vengo a movilizarte, vengo a que abras los ojos y adquieras una nueva perspectiva, que agarres el reto que te está lanzando Dios, poniéndote a Él, Dios, como Padre perfecto, su modelo. Cuando no le transmitimos identidad a nuestros hijos, ahí andan en las pandillas, se marcan, se tatúan, se ponen broches o piercings o como les quieran llamar en todas. No estoy criticando, estoy diciendo, pero están en la búsqueda de ser alguien. Ella lo trae, yo también quiero. Se da mucho en el pueblo cristiano, muchachitas y muchachitos que vienen con papá. Papá, es que, ¿por qué no me dejas ponerme un piercing en el ombligo si mi amiguita lo trae? ¿Por qué? Porque no tiene identidad. Necesita ser como alguien más o parecerse a alguien más para sentirse que es alguien. Hemos fallado entonces como papás. Y Dios quiere que transmitamos identidad, que proveamos. Porque entonces cuando un muchacho o muchacha no tiene identidad, va a fumar, va a tomar, se va a drogar, va a hablar como los demás. ¿Por qué? Porque no tiene identidad propia. Y Dios nos ha dado a ti y a mí como papás una identidad, y es una identidad que podemos proveer y transmitir a nuestros hijos. Dios nos ha dicho que somos su pueblo escogido. Dios nos ha dicho que nos ama con un amor así incalculable. Es más, de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Dios es nuestro creador, es nuestro sustentador. Dios nos ama, Dios nunca nos deja. Dios nos ha dado tantas bendiciones, nos da dones espirituales. Esa es la transmisión de identidad que tenemos que lanzar a nuestros hijos. Y si no lo has venido haciendo, empieza hoy. No pasa nada. Dios quiere que empieces hoy, papá. Es lo que Él quiere proveer para ti hoy. Número 2, un buen padre provee un modelo. Un buen padre provee. Mucha gente dice, no hagas lo que yo hago. No, a mí no me hagas caso. No lo hagas porque está mal, pero aunque yo lo haga, tú no lo vas a hacer. No, debemos proveer un buen modelo. Otra vez me voy a Jesús, en Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Mire lo que dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, mire lo que dice Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Ya lo vio? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Ya lo vio? Este versículo, si lo ponemos en lenguaje de mexicano, lo diríamos en dichos: de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito, bien que se lo sabe, ¿sí? Dios era el modelo de Jesús, y todo lo que Jesús hizo y todo lo que dijo lo recibió de su Padre, lo vio hacerlo. Está diciendo, yo no hago nada que no haya visto de mi papá. Es lo que está diciendo Jesús. Y entonces tú y yo debemos tener mucho cuidado. Mira, mi hermano, mi papá, mi padre, me enseñó a mí a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él conocía a Dios. Yo conozco a Dios, puedo decir, porque Él conoció a Dios. Y Él conoció a Dios porque su papá conoció a Dios. Y su papá conoció a Dios porque el papá de su papá conoció a Dios. Y así me puedo ir. Mi padre me enseñó a amar a Dios. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. ¿Y de dónde lo sacó él? Porque su papá lo modeló.
Y su papá amaba a Dios y él aprendió a amar a Dios, y entonces yo amo a Dios porque vi a mi papá amar a Dios. Y veo a mi hijo que ama a Dios, o mis hijos aman a Dios porque ven a su papá amar a Dios. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de amor a Dios. Y mis nietos aman a Dios porque ven a su papá, que a su vez vio a su papá, que vio a su papá, se fija, amar a Dios. Y entonces ahora somos una familia que ama a Dios porque tuvimos un modelo. Necesitamos proveer ese modelo. El padre provee el poder de imitación a sus hijos. Perdón si le estoy gritando, pero estoy emocionado. Dios ha tratado conmigo esta semana de una manera increíble. Y por eso es que la mayoría batalla, porque no tuvimos a quien imitar. No todos tuvieron a quien imitar. Y yo preguntaría, ¿podrían tus hijos hacer en público todo lo que tú haces en secreto? ¿Podrían imitarte? ¿Podrían imitarte si ellos pudieran ver lo que dices y lo que haces en secreto? ¿Podrían ellos hacerlo o decirlo públicamente? Creo que ese es el medidor. Efesios 5:1 dice que tú y yo debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar. Si no tienes para quién imitar en tu papá, tienes un modelo perfecto. Imita a Dios. Imita a Dios. Imítalo. Que por eso está nuestra sociedad como está. Los papás en las cantinas, sus hijos también en las cantinas. ¿Cuál es el problema? Es lo que vieron, están imitando. Papás ausentes, los hijos hacen lo mismo. Papás que golpean a la esposa, los hijos hacen lo mismo. Y entonces encontramos cristianos batallando en dejar de hacer todas aquellas cosas malas que vieron a sus papás hacer. Vienen a Cristo y voltean y dicen, es que todo esto que hago lo hago porque lo que aprendí. Entonces es una lucha en dejar de hacer aquello que recibimos de un mal ejemplo. ¿Me doy a entender? Nos vamos de alguna forma. Veo algunas jovencitas aquí y quiero hablarles, jovencitas solteras, quiero darles, aprovecho este tema, un consejo que suelo darle a mi hija cada vez, a la hija que me queda soltera, cada vez que hablo con ella con respecto al tema del matrimonio. Y le digo, ¿sabes qué, hija? Fíjate cómo es el papá del muchacho. Solo observa cómo es el papá. Porque ese muchacho va a traer el potencial de traer a tu vida lo que su papá es. Es que muchachitas, si les está gustando un muchachito, mejor primero vean a ver al papá. Y ella, no, se me hace que aquí le paro. Mejor ya no. Creo que esto es fundamental, lógicamente que sea cristiano, lógicamente, pero me estoy yendo a un consejo más allá, que digas, bueno, ok, si estás viendo a lo mejor a dos muchachos guapísimos, cristianos, bueno, observa a sus papás, a su papá, observa. Me preguntaba, había un muchacho que la pretendía, y ¿cómo la ves, papá? Que mira, que él, que un hombre de Dios, y busca, y aquí. Y entonces le digo, ¿te acuerdas lo que te he dicho? Sí, papá. Entonces le digo, a ver, ¿y su papá? No, pues hace mucho que se separaron. Ah. Y la mamá, no, pues la mamá tiene que estar trabajando pues para poder sostener el hogar. ¿Y es cristiana la mamá? No, pues no. ¿Y tiene hermanos? Sí, tiene 2 hermanos. ¿Y son cristianos los hermanos? Pues no, nada más él. Ah. Y si hace lo que estás pensando, papá, ya. Me doy a entender, tenemos que darnos cuenta, fíjese al grado de lo que llega a la influencia de un papá. Nuestra función como padres, ¿sí? Tenemos que, lógicamente, proveerles un modelo a seguir. Número 3, un buen padre provee una herencia. En Lucas 12:32, Jesús está diciendo, no temáis manada pequeña. Qué manera tan cariñosa de hablar. Dice, porque a vuestro Padre, ¿sí?, le ha placido daros el reino. ¿Te puedes imaginar? Todo un reino, un país. Y yo te preguntaría, papá, ¿qué estás dejando a tus hijos? No te concentres en estar gastando cosas superfluas. De nada le va a servir a tus hijos una corbata, unos zapatos o un carro. En una ocasión cuando mi papá todavía vivía, viendo que venimos de familia, que el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, pastorales, y mi papá no fue pastor. Y en una ocasión conversando con él, estaba comiendo con él, y dije, papá, yo tengo una pregunta, ¿por qué tú no seguiste la línea pastoral? Y ahí me recordó mucho
en ese concepto de herencia y me dijo, para que tú fueras pastor. Mi padre sintió que el llamado de Dios era preparar a un hijo pastor y lo logró y lo pudo ver antes de morir. Dejó una herencia. De nada me hubiera servido que me hubiera dejado, a lo mejor, digo, bueno, claro está que si lo vemos del lado material, sí, ¿no? Dinero, carros, propiedades, pero a lo mejor ya me las hubiera mal administrado, ya me las hubiera gastado. Pero lo que Él forjó en mí me dejó una herencia, un temor a Dios, un respeto a Dios, un servir a Dios y un llamado pastoral. Papás, es tiempo, todavía se puede. Nunca es demasiado tarde. No importa qué edad tengan tus hijos. Podemos buscar ser dejando herencia para ellos, ¿sí? Herédales lo que perdura para vida eterna, aquello que prevalece. Cuando Jesús está hablando que Él es el pan de vida ahí en Juan 6, les dice precisamente eso, Juan 6:27. Y dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre, el Padre. Este es el tipo de herencia que tenemos que dejar, aquello que perdura, aquello que vale para vida eterna. Tenemos que estar, y eso se logra siendo ejemplo, como ya vimos, y dejamos una herencia. Número 4, un buen padre provee confianza. Ellos deben confiar o poder confiar en nosotros. Y nosotros como papás debemos haberlos influido al grado que podemos confiar en ellos. ¿Se acuerda cuando Jesús está en la cruz y ya está a punto de morir ahí en el Evangelio? Y dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. En tus manos entrego mi espíritu. ¿Podrían tus hijos confiar sus vidas a ti? ¿Podrían? Porque encontramos en el mundo, en la sociedad, que tristemente cuántos papás abusando de sus hijos, de la inocencia de sus hijos, de la entrega de los hijos a los papás. Debemos entrenarlos de tal forma que puedan confiar en nosotros. Jesús dijo, el Padre me ha entregado todo en mis manos. O sea, el Padre confiaba en el Hijo, pero el Hijo también confiaba en el Padre. Tú puedes confiar en tus hijos también. Y ellos van a reflejar la clase de papá que tienen. Número 5. Un buen padre provee trabajo para sus hijos. Y con trabajo me refiero a un propósito, a una visión, a una ética de trabajo. Decía Jesús, mi padre trabaja ahora y yo también trabajo. Como diciendo, porque veo a mi papá que no para de trabajar, que no es un flojo, que no se está quieto, que no está de conchudo, yo también trabajo. Nosotros tenemos que proveer. No quiere decir que tú lo asalaries, no quiere decir que tú lo contrates, no quiere decir que tú andes pidiendo trabajo por él. Quiere decir que tú le proporciones un propósito, una visión. Porque ¿sabes qué? Un papá flojo, hijo flojo. ¿Lo has visto? Papá amargado, hijo amargado. Papá corrupto, hijo corrupto. Hace muchísimos años, le doy otro testimonio con respecto a mi papá. Hace muchos años, mi papá era ingeniero civil y acababan de haber nombramiento, gabinete federal, nuevo presidente de la República, no le digo quién para no. Y ese nuevo presidente de la República en un momento mandó llamar a mi padre. Mi papá, me acuerdo como todo lo hacía así, nos juntó en familia, dijo, estoy siendo convocado a las oficinas del presidente, vamos a estar orando a ver qué es lo que Dios quiere y parece que quiere hacer un nombramiento, ¿no? Entonces mi papá fue, regresó, todos estábamos, y ya mi papá platicó que el presidente le estaba ofreciendo para que fuera el secretario en aquel entonces de Obras Públicas. Y yo me acuerdo que yo estaba estudiando la carrera de ingeniero y yo decía, wow, qué bárbaro, mi papá va a ser secretario de Obras Públicas, entonces ya tengo asegurado mi futuro. Yo en mi madurez y mi juventud y mi tontería, yo me acuerdo que me emocioné, ¿no? Yo ya estaba, ya me veía, como dicen, ya me vi, ¿no? Y después de la segunda reunión llegó mi papá y nos volvió a reunir y dijo, he tomado la determinación de no aceptar el nombramiento. Y yo, ¿pero por qué, papá? Explícame, qué cosa tan tonta, decía yo. Explícame por qué. Yo me acuerdo que yo me molesté y le preguntaba, explícame por qué. Y me dijo, aceptar ese trabajo es comprometer mis principios espirituales y mi fe en Dios. No lo voy a permitir. Yo me acuerdo que me dejó con la boca abierta. Y podrías decir, pues si hubiera proveído trabajo para todos, ¿verdad? Me proveyó una visión, me proveyó un propósito y me proveyó una ética profesional. Tú puedes hacer lo mismo, tú puedes hacer lo mismo. Y por último, número 6, un buen padre transfiere credibilidad y reputación.
credibilidad y reputación. Inclusive como papá, qué bonito se siente cuando viene uno de mis hijos y me dice, papá, fíjate que me encontré en tal parte a tal persona, y me digo, ¿eres hija de Enrique Mellado? Y dice, ay papá, me dio tanto. O sea, dejas una reputación, y ellos igual me han dicho, ¿es tu hija? Fui a un evento recientemente, ahora como en febrero, y en ese evento había muchos pastores de muchas iglesias y allá del otro lado. Y a la hora que me presenté con uno de ellos, un pastor muy reconocido, y me sucedió por primera vez. Normalmente siempre identifican a mis hijos por mí, pero en esta ocasión me dijo, ¿y usted qué es de Grace? Soy su papá. Y empezó a hablar tantas cosas bonitas de mi hija. A eso me refiero, que podemos proveer credibilidad y reputación. Podemos transferir todo esto. Podemos ayudarles a tomar buenas decisiones, a encauzarlos a que lo hagan. Mis hermanos, esta es nuestra oportunidad de empezar de nueva cuenta. Yo puedo, insisto, voltear y ver hacia atrás en mis padres y mis abuelos y tatarabuelos, y puedo voltear hacia abajo y ver a mi hijo o mis hijos y a los hijos de mis hijos. ¿Y sabe qué? Puedo decir con certeza, en humildad, que los hijos de mis hijos y de sus hijos, o sea, mis bisnietos, amarán a Dios y creerán en Dios, porque ha venido proveyéndose, no la perfección. Mi hermano, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de lo que podemos transferir. Tú y yo podemos transferir, podemos otorgar. Dios es nuestro modelo. Imitemos al Padre que está en los cielos como hijos suyos, y nuestros hijos irán viendo y podrán ir siguiendo nuestro ejemplo, porque Jesús nos dejó ejemplo. Y vamos siguiendo el ejemplo de Jesús, y ellos van siguiendo nuestro ejemplo, y en realidad lo que van a estar haciendo es seguir el ejemplo de Jesús, porque tú estás siguiendo el ejemplo de Jesús. Y ellos te están imitando, ellos te están viendo, ellos te están escuchando. Y tú estás transfiriendo, transfieres identidad. Por ahí se empieza. Y termino con este pasaje de Juan 14, versículos 8 en adelante. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Muéstranos al Padre y nos basta? Era para que Jesús dijera, bueno, ¿y qué tiene que ver el Padre con todo esto si yo soy el que estoy platicando contigo? Muéstranos al Padre y nos basta. Así podríamos decir, ay Felipe, no quieres nada. Y Jesús le contesta, versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, que tus hijos, cuando alguien los vea, te estén viendo a ti. Y cuando alguien te vea a ti, ya esté viendo a tus hijos. Porque tu modelo a seguir ha sido el Padre perfecto que está en el cielo. Viendo a Jesús cómo caminó aquí en la tierra mientras era como uno de nosotros. Y en ese caminar ellos podrán ir avanzando. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Oiga, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si no me creen, o sea, de otra manera, creedme por las obras, por lo que hago. Mi hermano, no tienes que forzar a tu hijo a creerte. Solo permítele ver tu caminar teniendo al modelo perfecto de Padre en el cielo como tu modelo. Podrás decirle, no me creas a mí, solo ve lo que estoy haciendo. Lo que yo hago, hazlo tú. Podrás decirlo con toda confianza. Y versículo 12 dice, de cierto os digo. Mira, mi hermano, el impacto. Porque creo que todos queremos dejar una herencia a nuestros hijos, ¿verdad que sí? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo mismo puede suceder en ti y en mí. Lo que tú hayas logrado, tus hijos pueden lograr mucho más. ¿Por qué? Porque también tú vas al Padre, y no al morirte, sino que vas al Padre cada día, todos los días, para pedir dirección, para pedir sabiduría, para pedir paciencia, para pedir amor, para pedir discernimiento. Él no te va a dejar. Este es el gran consuelo, papás, que Dios no nos deja, no nos abandona, no nos dice, pues a ver cómo le haces. Nos pone el modelo, nos manda a su hijo a que lo modele en carne. Y luego dice, nunca te voy a dejar, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo tenemos a Él para ser buenos modelos de padres
perfectos, ¿verdad que sí podemos? Y Él va caminando con nosotros. Papás, pónganse de pie los que son papás que están aquí. Pónganse de pie, no le voy a pedir que baile ni nada. Nomás pónganse de pie. Dios nos está invitando a todos los papás de nuestra iglesia a aceptar un reto, una aventura, a ver al Padre, a imitarlo, a seguirlo, a copiarle, a buscar cómo era Jesús y repetir lo que Jesús hizo. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendamos de Jesús, papás. Y le voy a invitar, vamos a orar. Los familiares de los papás que están de pie, acérquense ahí con ellos. Y si hay algún papá que no viene con familiar, la familia somos nosotros. Acérquese. Otras personas, si usted no es papá, acérquese con alguien que esté parado, que a lo mejor nadie se está acercando. A lo mejor una mujer también, acérquese que no se quede ningún varón sin que alguien ore ahorita. Vamos a orar, vamos a bendecir a los papás. Vamos haciéndolo. Podemos hacerlo. Quiero que le diga, aunque no le conozca, dígale gracias por ser un buen padre. Declárelo por fe. A lo mejor no lo conoce, no importa. Usted dígale, gracias por ser un buen padre. Y si es tu papá, con mayor razón díselo. Y dile, te bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro la palabra del Todopoderoso sobre tu vida, aceptando el reto que Dios te está lanzando para imitarlo a Él. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Denle un fuerte aplauso. Varones, felicidades. Dios les bendiga como papás. Dios les bendiga. Puede tomar su lugar.